Bueno, Claudio, primero gracias por recibirnos. La verdad que teníamos ganas desde hace un tiempo de que vos seas protagonista de las charlas de Vis a Vis. Y la primera pregunta es muy simple y seguramente de una rápida respuesta. ¿Quién es Claudio Epelman? No lo conozco. No lo conoces. ¿Ya está? Creo que en ese sentido lo que creo es un Claudio Epelman que llegó de Córdoba hace 20 años a trabajar a Buenos Aires. Llegué un domingo a la tarde y el lunes a la mañana con corbata me presenté a trabajar primer día acá en el Congreso, y a partir de ese día fui cambiando el Claudio Epelman que llegó en cuanto a la visión del mundo, porque cada vez fue más grande, más profunda, más amplia, pero preservando todos los valores que aprendí en mi familia, en mi comunidad originaria, que fue la comunidad de Córdoba, como director del Centro Unión Israelita, previamente en Maccabi de Córdoba, y toda una vida de trabajo comunitario que, subiendo en una posición, me permitió hoy ser el director del Congreso Judío Latinoamericano. Y cuando llegaste, ¿qué cargo ocupabas en el Congreso? Director. Llegué siendo director adjunto porque venía para sustituir a Manuel Tenenbaum, que estaba por jubilarse, y durante un periodo compartimos la dirección, y después él se jubiló y yo ya fui el director del Congreso. Dijiste que llegaste hace 20 años, que preservás los valores y las raíces de tu comunidad, de tu familia, de Córdoba. ¿Y la tonada cuándo la perdiste? La tonada, cuando hablo en serio, parece que la logro disimular. Si en algún momento relajo, por ahí se escapa. ¿Se aparece ahí? Sí. ¿Qué es el Congreso Judío Mundial? El Congreso Judío Mundial es la unión de las comunidades judías de más o menos 100 países donde existe comunidad judía organizada, donde trabajamos para que los judíos de cada uno de los países puedan vivir como judíos, y donde cada uno individualmente pueda elegir desarrollar una vida judía y comunitaria en el país que quiera. Y en el país que quiera quiere decir en cualquier país de la diáspora, o por supuesto en el Estado de Israel, tratando de favorecer las condiciones para que eso sea posible. Entonces, bajo un principio de nuestra tradición, que es que todos los judíos somos responsables los unos por los otros, es que todas las comunidades estamos alertas y sensibles a las necesidades del otro, al aprender de las cosas que el otro fue capaz de desarrollar, y de estar juntos en los momentos de dificultad y poder fortalecernos de vuelta en este sentido los unos a los otros en el sostenimiento de la vida judía en más de 100 países. Uh-huh. ¿Y el latinoamericano? El latinoamericano, en el mismo espíritu que el Congreso Judío Mundial, trabaja en la región. Históricamente este año estamos cumpliendo 50 años como Congreso Judío Latinoamericano, y hasta el que fue creado el Congreso funcionaba como la Secretaría Latinoamericana del Congreso Judío Mundial. En el año 1972 en Perú hubo una reunión de comunidades judías y ahí se crea formalmente el Congreso Judío Latinoamericano, y como parte del título que le ponemos a estos primeros 50 años que tenemos, hablamos de los 50 años de futuro de la vida judía, porque nosotros creemos que tenemos un rol en facilitar y ayudar y invitar a pensar el futuro de la vida judía, no solamente resolver los problemas que tenemos en la coyuntura que vivimos en cada uno de los distintos países como comunidad. Por eso es que decimos que no hablamos de los 50 años de historia, sino de los 50 años de futuro, planeando el futuro de la vida judía. Encaminado en esas respuestas, te tengo que preguntar la misión y los objetivos. La misión, como te decía recién, tiene que ver con permitir
ayudar y facilitar las condiciones para que cada judío pueda vivir en el país que quiera como judío. Eso es básicamente la misión de la organización, fortaleciendo el vínculo que hay entre cada una de las comunidades judías, el vínculo que hay entre las comunidades judías y el Estado de Israel, preservando temas que son centrales a la vida judía y que son transversales a todas las opiniones, como es el combate al antisemitismo, la preservación de la memoria de lo que pasó en la Shoah, el trabajo por un mundo mejor, que es una responsabilidad que tenemos como judíos y lo entendemos, que debemos dejar a nuestros hijos un mundo mejor que el que recibimos de nuestros padres, y un mundo mejor es un mundo con más paz, con más convivencia, por eso tendemos puentes, tratamos de generar entendimiento entre diversas opiniones dentro del judaísmo, hacia afuera del judaísmo, y festejamos cada vez que hay un acuerdo de paz. Y en ese trabajo es que somos activos. Trabajamos también el tema de la igualdad de género, que es uno de los temas de la agenda de nuestros tiempos y que la comunidad judía también tiene mucho para hacer en ese sentido. Y por sobre todas las cosas, una de las que más nos motivan a todos, que tiene que ver con preparar al liderazgo para los desafíos que vienen. Entonces, como el mundo es totalmente cambiante, nosotros decimos que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para ocupar los cargos de liderazgo para los desafíos que vienen y no para el pasado. Entonces, por eso es que ponemos tanta energía en los proyectos de liderazgo. Tomando tu respuesta, Claudio, más allá de la preparación de jóvenes líderes, hablaste de la lucha contra el antisemitismo, contra el terrorismo. Aquel que no está inmiscuido en lo que son las organizaciones de la comunidad, las organizaciones judías mundiales, ¿cómo podemos diferenciar al Congreso Judío Latinoamericano con la DAIA, con el Centro Wiesenthal, con las distintas organizaciones que también trabajan? Básicamente tiene que ver esto con la naturaleza de la organización. Nosotros decimos que los judíos individualmente, cada una de las personas, se agrupa y participa en alguna institución. Estas instituciones forman parte de la DAIA. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia que encontramos en este sentido entre una organización como alguno de los clubes, o las escuelas, o las sinagogas? Es que estas organizaciones nuclean personas. En cambio, la DAIA nuclea organizaciones. Claro, institución. ¿Y cuál es la diferencia con el Congreso Judío Latinoamericano? El Congreso Judío Latinoamericano, sus miembros son las comunidades, las organizaciones representativas de cada una de las comunidades en cada uno de los países. Entonces, en cada uno de los países hay una organización que representa a los judíos de ese país y ese es el miembro del Congreso Judío Latinoamericano, de la misma manera que somos parte de la familia del Congreso Judío Mundial en esa misma lógica. Entonces, a pesar de que a veces los temas son parecidos, porque todos coincidimos que hay que combatir el antisemitismo y toda forma de discriminación, pero la naturaleza de la organización es distinta. O sea, el Congreso Judío Latinoamericano está integrado por las comunidades de cada uno de los 18 países que hay desde Guatemala hasta Argentina o Chile en el sur. Y esto es lo que tiene que ver con la representatividad, con el nombre, en nombre de quién hablamos o en nombre de quién operamos, porque son los presidentes de las comunidades de cada uno de los países con quienes articulamos esta respuesta que buscamos dar acerca de los desafíos que se le presenta a la vida judía. ¿Cómo combate o cómo trabaja el Congreso frente al terrorismo? Nosotros creemos que uno de los principales problemas que tenemos en la región tiene que ver con creer verdaderamente que hay una amenaza y creer verdaderamente que los dos atentados terroristas que hubo en la Argentina no son ni el principio ni el final de un proceso de organizaciones terroristas que son activas en la región. ¿Qué quiero decir con esto? No llegaron en el año 92 para el atentado a la AMIA, sino que estaban establecidas acá con capacidad operativa que demora años en desarrollarse. Entonces llegaron mucho antes
y sabemos que siguen operando en la actualidad. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con los organismos de gobierno, con las fuerzas de seguridad, con otras organizaciones gubernamentales, en sensibilizar y en mantener presente este concepto de que hay organizaciones terroristas activas en nuestra región. Y también con un mensaje diciendo que hasta tanto los responsables de los atentados que hubo aquí en la Argentina no sean detenidos, juzgados, están en libertad y podrían volver a repetirlo. Entonces, la capacidad operativa por un lado, la conciencia y la memoria de lo que nos pasó para no repetirlo, son los dos ejes que nos llevan a trabajar en esto de la sensibilización de que el terrorismo es un tema para América Latina. ¿Consideras que hubo un aumento del antisemitismo en la región y en particular en la Argentina? Nosotros creemos que hay que ser cuidadosos al momento de hablar de aumento o de disminución, porque para esto necesitamos medir y tenemos que comparar medición de un año y medición del otro y en función de eso decir creció o no creció. Y a veces en este sentido creemos que se genera una sensación que no tiene correlación con la medición. ¿Qué es lo que es lo significativo en este sentido? Creemos que Latinoamérica se diferencia de Europa, se diferencia de Estados Unidos, porque no hay una cantidad de incidentes en la magnitud que sí se presenta en esos otros lugares. Sin embargo, existe un prejuicio muy fuerte. Para mí una de las cosas antisemitas más significativas que alguna vez me pasó es cuando me miran y me dicen, no pareces judío. Digo, si yo no parezco judío, ¿cómo es un judío? Entonces, ¿qué es esto? Esto es el confrontar, el ver un judío con el estereotipo que tenemos de un judío. Entonces dice, no concuerda. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que yo no soy judío? No. Eso quiere decir que hay un preconcepto, un prejuicio anterior, y eso es parte también del antisemitismo. Eso es parte de concebir al judío como una cosa rara. Eso se ve mucho en las redes sociales. En las redes sociales nosotros llevamos adelante un proyecto donde ahí sí tenemos la métrica, porque medimos, tenemos algunas herramientas muy poderosas para trabajar, para estar monitoreando todo lo que ocurre en las redes sociales. Y lo vemos en las redes sociales y vemos los momentos en donde en Israel hay un conflicto, cómo crece el antisemitismo. Cuando algún político o alguna personalidad prominente hace algún comentario peyorativo para con los judíos de vuelta, existe una réplica. Entonces en la gráfica se ve cómo hacen esos puntos crecientes y vuelven. Porque las redes sociales lo que hacen en realidad es mostrar lo que la gente piensa y siente. Claro. Es una manifestación de lo que el usuario que está del otro lado del teclado, lo que se llama el emergente, vuelca acerca de sus prejuicios para con los judíos. Y lo formidable que tiene es que esto se puede medir y podemos entenderlo y podemos focalizarlo en países y podemos encontrar quiénes son los usuarios y podemos saber por qué lo hacen. Y esto es la base para después poder generar una estrategia para combatirlo. Hace unos meses realizaron un foro de combate, un foro latinoamericano de combate al antisemitismo. ¿Qué conclusiones sacaron? Bueno, lo principal es que tuvimos la oportunidad de reunir a los expertos más importantes de la región, más de 300 personas que llegaron a Buenos Aires para poder participar de este foro. Y creemos que dentro de este contexto lo principal es que se corresponde con la estrategia del Congreso de hace ya muchos años, es en primer lugar combatir toda forma de discriminación, el pequeño prejuicio y el gran hecho de violencia por igual. Tratar de generar una posición activa por parte de los gobiernos para el desarrollo de políticas que generen al pluralismo como un eje ordenador de la sociedad, donde cada uno sea respetado, donde la educación tiene un rol central y donde la punición del delito de la discriminación tiene un rol central, pero también movilizando a la comunidad judía
para que se muestre y se manifieste como un actor central en la vida de la sociedad. ¿Para qué? Para que la percepción que la sociedad tenga de la comunidad judía, de vuelta a esto, que sea la que la comunidad quiere, la que la comunidad es, y no el supuesto del otro acerca de la comunidad. Entonces ese también es un rol muy significativo que tiene que tener la comunidad, y estas son las cosas que validamos con estos expertos. Parte de las conclusiones del foro. Claudio, ¿por qué no se puede alcanzar justicia en los atentados de la Embajada de Arabia? ¿Cuál es tu visión al respecto? Creo que hay primero que pasó mucho tiempo, y tratar de definir qué es lo que significa justicia 30 años después, creo que hay una definición más que jurídica, filosófica alrededor de esto. La demora en poder alcanzar a los responsables nos lleva a repensar entonces qué significa justicia, si es que acaso 30 años después se puede hacer justicia. De lo que creo que ha demostrado la investigación de la Argentina es alguna fragilidad y algunas deficiencias que tuvo institucionales en sus comienzos, y lo segundo, que es la clave del combate al terrorismo, que es la cooperación internacional, que lamentablemente no la tenemos. Irán no fue capaz de colaborar con la justicia argentina en la investigación, y el terrorismo como fenómeno global no lo puede combatir un país, lo tiene que combatir la comunidad internacional con cooperación efectiva entre los estados. Y lamentablemente cuando un estado se convierte en el refugio de los terroristas, es absolutamente imposible pensar que va a haber justicia. ¿Tenés posibilidades, por tu actividad, por tu gestión, de hablar en forma periódica con referentes de las distintas comunidades del mundo? ¿Cómo están las comunidades judías de Latinoamérica? Las comunidades judías de América Latina son comunidades absolutamente sólidas, firmes, que tienen una intensa vida judía y que no tiene que ver con el número, porque Buenos Aires, la Argentina en general, Buenos Aires en particular, es una de las comunidades judías más grandes del mundo y que tiene una capacidad de generar instituciones y de llenar sinagogas, escuelas, clubes, muy grande. Pero hay pequeñísimas comunidades que funcionan con la misma estructura, que tienen su institución educativa, su institución recreativa, su institución religiosa, y a veces son apenas 100 judíos. Y esto creo que tiene que ver con un denominador común de la vida judía, que es organizarse en comunidad. Y esto es lo maravilloso que hemos aprendido en cada uno de los países de América Latina, que no importa cuántos seamos, la vida judía la llevamos fuertemente organizados en comunidad. ¿Y la comunidad judía argentina? La comunidad judía argentina, yo tengo mis dudas acerca de qué significa eso. Varias veces he participado en reuniones donde hay sentados importantes personalidades de la comunidad, presidentes de las principales instituciones, y cuando llegan se saludan y se presentan. Entonces resulta ser que quedan sentados al lado del presidente de una de las grandes escuelas, al lado de uno de los presidentes de los grandes clubes, y no saben quiénes son. No se conocen. No se conocían de antemano. Esto entonces, es literal lo que está contando. Sí, esto es literal. Entonces digo, ¿qué significa una comunidad? O sea, ¿qué significa esto de como comunidad, que tenemos un destino común, una historia común y un montón de cosas que nos entrelazan? Digo, si los presidentes de las grandes instituciones no se conocen y no tienen acuerdos mínimos de cuáles son los temas centrales que son transversales a todos. Entonces, yo creo que la comunidad judía en Buenos Aires es una definición muy complicada, si es que existe. Creo que existen organizaciones muy fuertes, muy poderosas, muy estructuradas, pero también creo que falta mucha construcción de vínculos entre las distintas instituciones. Muchas veces, producto de la cotidianeidad, quienes llevan adelante la gestión de la institución tienen la mirada sobre solamente su institución, y es correcto que así sea. Pero creo que estamos trabajando para hacer que esa mirada sea cada vez más grande y no solamente miremos lo que nos pasa,
sino lo que pasa en otros. Y hay algunos ejemplos de que esto funciona y que va evolucionando. Una cosa en este sentido es la prueba de que la constitución de una federación de escuelas judías, que es un fenómeno relativamente nuevo, y que justamente tiene que ver con esto, de que no solamente los directivos de las escuelas deben pensar en las suyas, sino que tienen que pensarse como sistema. Obvio. Pero no solamente entre las escuelas, los clubes, las sinagogas, los lugares donde se nuclean los judíos. Y eso es todavía una cosa que creo que está pendiente, porque para que seamos comunidad no solamente debemos mirar lo nuestro, sino al vecino, a la otra institución. Hablando de eso, trabajás junto a la DAIA y a la AMIA. ¿Cómo es el vínculo y cómo ves a esas organizaciones? Producto del tamaño y de la complejidad de la comunidad argentina, a diferencia de los otros países de América Latina, la Argentina tiene 2 miembros en el Congreso Judío Latinoamericano. Uno es la AMIA y uno es la DAIA. Y una de las cosas que hemos logrado hacer a lo largo de todos estos años es poder trabajar en conjunto con ambos, tratando de encontrar los puntos que son relevantes, tratando de generar los acuerdos que son necesarios, y lo hemos demostrado de que podemos. Este año, después de la pandemia, que fue una interrupción de un montón de cosas que veníamos haciendo a lo largo del tiempo, hemos una vez más aparecido, por ejemplo, los 3 juntos, el Congreso con la DAIA y con la AMIA, invitando a un brindis por Rosh Hashanah, a la sociedad argentina, a todos los actores de la vida política, social, cultural y diplomática del país, a compartir con la comunidad judía. De la misma manera que hemos recibido en los últimos tiempos a importantes personalidades del mundo político, y lo hacemos en conjunto también entre las 3 instituciones. Y creo que esto es lo que se trata de construir comunidad, y mostramos que cuando hay voluntad de los líderes, la posibilidad de estar juntos y trabajar en conjunto es realidad, es posible. Hace poco se realizó un encuentro para avanzar en un importante convenio con provincias para que Israel pueda asistirlo en la generación y administración del agua. ¿En qué consiste ese? Bueno, esto tiene que ver con una iniciativa conjunta que llevó adelante el gobierno con la Embajada de Israel, que se plasmó en la etapa final en un viaje que encabezaron el ministro del Interior con otros ministros y 8 gobernadores que tuvieron la oportunidad de visitar Israel y conocer acerca de cómo Israel logró traducir la tecnología del agua en empresas que brindan servicios y que transforman la realidad, y a partir de ese conocimiento se generaron, a partir de ahí, algunas provincias ya generaron acuerdos concretos, ya están trabajando, y esto para nosotros es una cosa relevante, porque que la Argentina tenga un buen vínculo con Israel nos alegra, nos estimula a seguir haciendo que esto funcione, y creemos de vuelta que prueba que Israel todavía puede ayudar a la Argentina de la misma manera que Argentina puede ayudar a Israel. Una de tus expresiones durante este encuentro, o cuando finalizó, es como que el mismo encuentro ayudó a profundizar el vínculo desarrollado entre el gobierno y la comunidad judía, el gobierno a Israel. ¿Hay un vínculo abierto? ¿Hay un diálogo abierto ahora? Hay un vínculo, siempre hubo un vínculo de desarrollo, y eso es parte del trabajo del Congreso, de parte del trabajo de otras instituciones, que es mantener la posibilidad siempre de comunicarnos. Nosotros decimos que una relación entre el gobierno y la comunidad judía es normal en la medida de que pueda dialogarse, se puede intercambiar, y no necesariamente que haya que acordar. Estos diálogos no siempre son amistosos en el sentido de cariñosos, a veces son posiciones muy fuertes que tenemos que trabajar para ir acomodándolas, y en distintos países hemos probado de que esto es posible, de nuevo, manteniendo cada uno sus posiciones, pero las diferencias de visiones de una realidad nunca nos hizo interrumpir la capacidad de tener diálogo con el otro. ¿Y cómo se maneja cuando, por ejemplo, ¿no?, desde Cancillería
se compara al Estado de Israel con Hamás o se banaliza la Shoah? Mira, yo creo que de vuelta esto tiene que ver con mostrar posiciones acerca de diferentes visiones acerca de una misma realidad. Y la posibilidad, en la medida de que no tenemos posibilidad de mostrar a partir de un diálogo sano estas diferentes visiones, no tenemos posibilidad de incidir en esa realidad. Y de vuelta, acá el diálogo se construye en el articulador justamente de esto, de poder llevar adelante nuestra visión, poder compartirla y a veces incidir en muchas de las decisiones que distintos gobiernos van tomando a partir de que mostramos una realidad que es distinta. Y esto nos pareció que fue esto de que funcionarios de distintos gobiernos tengan la oportunidad también de establecer vínculos con la comunidad, visitar Israel y conocer las instituciones de la comunidad y conocer al liderazgo, lo que abre la posibilidad de poder señalar dónde como judíos entendemos que tenemos una visión distinta o podemos señalar una forma alternativa de llevar adelante alguna gestión. Y esto es lo maravilloso de vuelta que tiene la posibilidad de hablarnos. Antes te pregunté sobre las comunidades latinoamericanas, te voy a preguntar por dos puntuales para que me des tu opinión o tu conocimiento, la comunidad judía de Chile y de Venezuela. La comunidad judía de Venezuela se convirtió en una comunidad absolutamente singular en algún periodo del presidente Chávez. ¿Y qué es lo que ocurrió en Venezuela en ese momento y qué es lo que hizo que sea singular la situación? La comunidad se sentía hostigada, sentía de que había antisemitismo y no tenía posibilidad de diálogo, de interlocución con el gobierno. Y eso lo ponía en una posición de mucha más vulnerabilidad y con una sensación a los judíos individualmente de más angustia. Y ahí es donde el Congreso tuvo una acción importante en generar vínculos entre el gobierno de ese entonces del presidente Chávez y la comunidad judía que se sostienen hasta el día de hoy y que tienen la posibilidad de que la comunidad tener un teléfono a quien llamar o cuando el gobierno necesita a alguien de la comunidad saber a quién debe recurrir y eso creo que fue una cosa que descomprimió una situación de mucha angustia para los judíos venezolanos. ¿Trabajó el Congreso con eso? El Congreso fue el que armó la primera reunión entre el liderazgo de la comunidad judía y el presidente Chávez, a instancias en ese momento del presidente Lula, de la presidenta Kirchner, que facilitaron la posibilidad de generar esos encuentros. Y a partir de ahí la comunidad estableció vínculos, de nuevo, vínculos que muchas veces sirvieron para manifestar los desacuerdos, pero vínculos, que probamos que fueron sólidos porque se perduraron hasta el día de hoy. En cuanto a la comunidad de Chile es una de las comunidades más importantes de la región, una comunidad muy fuerte, muy integrada, con mucha historia y con mucha vida judía y que, como muchas otras organizaciones de la sociedad chilena, muchas otras personas tienen que aprender a vivir en un gobierno de un signo político distinto al que venían viviendo y esto de vuelta, en la medida que haya diálogo se van a ir construyendo los acuerdos y en este sentido es que creemos que la comunidad hoy de vuelta manifiesta sus acuerdos y sus desacuerdos con distintas decisiones del gobierno, pero mantiene una vida judía plena, que eso creo que es lo más relevante. Estamos llegando a las últimas y te pregunto, sos comisionado para el diálogo interreligioso del Congreso Judío Mundial. ¿En qué consiste esa función? Esa función lo que consiste es en llevar adelante las estrategias que el Congreso Judío Mundial tiene acerca de cómo como judíos debemos relacionarnos con otras religiones. Y ahí es donde participo de nuevo en esto de establecer vínculos con comunidades cristianas, con la Iglesia católica, con el mundo islámico y con otras religiones. Vamos a un tema que en los últimos tiempos, en los últimos días, fue una noticia muy impactante. Estoy hablando de la sesión plenaria que se realizó, la sesión plenaria del Congreso Judío Mundial que se llevó en el Vaticano. Contame tus sensaciones, contame qué significó y qué significa.
Bueno, la Iglesia Católica y los judíos durante casi 2000 años no fuimos buenos amigos. Es más, podríamos decirlo todo lo contrario. Sin embargo, hubo un punto de inflexión que fue el Concilio Vaticano II, hace casi 60 años, con un documento llamado Nostra Aetate, en latín Nuestro Tiempo, reperfila y reparadigmatiza la posibilidad de establecer vínculos entre judíos y católicos. Y a partir de ahí todo cambió y empezó un proceso de deshielo en estos vínculos. Y comenzamos, ¿por qué se habla en el mundo de diálogo interreligioso? ¿Cuál es el valor del diálogo? Esto que yo recién señalaba entre la comunidad y los gobiernos. ¿Pero por qué hablamos en lo interreligioso de diálogo? Porque no nos hablábamos. Y el documento Nostra Aetate lo que hizo fue abrir la posibilidad de comenzar a hablarnos. Por eso el diálogo interreligioso. Y a partir de ese diálogo interreligioso, de esa situación que de nuevo pasamos por oscuros momentos de la historia, de sangrientos momentos de la historia, llegamos al Vaticano 150 judíos de unos 50 países del mundo para participar en una reunión que había comenzado en la sinagoga de Roma, que había seguido en el Museo Judío de Roma, que queda debajo de la sinagoga, donde nos cuentan las limitaciones que tuvo la comunidad judía de Roma en vivir en Roma por las dificultades que limitaban la vida judía, los papas, y llegar al Vaticano, a la sala del sínodo, donde la Iglesia hace sus reuniones para discutir los temas centrales de la Iglesia. En esa misma sala, simbólicamente con un valor muy importante, sesionó el Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, donde uno de sus temas fue el repensar los vínculos entre la Iglesia y las comunidades judías. Y esto continuó con un encuentro con el Papa, donde el Papa expresó su voluntad de avanzar, continuar y de fortalecer estos vínculos. Y después de la reunión con el Papa, dentro del Vaticano también, fuimos todos a comer una comida kasher. Entonces, creo que marca que verdaderamente estamos en otra época. Y es responsabilidad de los líderes el profundizar y el fortalecer este concepto de otra época. Entonces, la decisión de Francisco, del Papa Francisco, de abrir los archivos del pontificado de Pío XII y poder saber verdaderamente qué es lo que supo la Iglesia acerca del Holocausto y qué es lo que hizo Pío XII durante el Holocausto, era una de las grandes deudas que tenía la Iglesia para con el judaísmo. Y esta decisión, que fue probablemente la última gran deuda que tenía, hizo que podamos repensar el diálogo en otro sentido, y nosotros decimos que nos toca ahora mirar hacia adelante en forma conjunta para enfrentar muchos de los desafíos del mundo que tienen que ver con judíos y católicos, y volver a esta enseñanza y mandato que tenemos como judíos de construir un mundo mejor, de reparar el mundo. Y en este sentido, muchas de las cosas que tenemos por delante es para hacer en conjunto judíos y católicos, para dejar a nuestros hijos un mundo mejor que el que recibimos de nuestros padres. ¿Cómo es tu relación con el Papa Francisco? El Papa Francisco es un señor que me parece formidable en algo, porque ocupa uno de los lugares centrales en el mundo. Más allá de ser el jefe de la Iglesia Católica, creo que es un referente del mundo, pero que no olvidó sus afectos y sus vínculos de cuando era apenas arzobispo de Buenos Aires. Entonces, su humildad, a pesar del crecimiento en su posición, le permitió mantener vínculos con un montón de personas, entre los cuales estoy ahí y tengo la posibilidad de acceder a él eventualmente y de poder conversar y de llevar adelante una agenda justamente alrededor de estos temas. Vamos por las dos últimas, finales. Vamos. Te llevo primero a otro terreno y, a ver, tiene que ver con
la promoción de mujeres en el liderazgo de las instituciones de la comunidad judía. ¿Cómo se trabaja eso en el Congreso? ¿Lo ves así? Una de las claves de nuestro tiempo que se manifiesta en una anécdota es cuando te dicen hay pocas mujeres en la foto. De nuevo, es la anécdota, no es el problema, eso no es un problema de estética. Y creo que lo que hace la foto es reflejar una realidad. Y por muchos motivos, la vida comunitaria quedó con una impronta muy fuerte para los espacios de decisión y de liderazgo de los hombres. Y creo que las mujeres tienen mucho para hacer en ese sentido, y el Congreso lo que está haciendo es invitando a las comunidades a reflexionar sobre este tema y a repensar, y no solamente a repensar, sino a promover que también mujeres puedan ocupar lugares de decisión, de liderazgo, para lo cual tenemos que trabajar en la capacitación, en abrir esos lugares, y en eso estamos empeñados como parte también de nuestro trabajo. Decime un objetivo de Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, y decime un objetivo para el próximo año de Claudio Epelman, persona. Bueno, uno de los objetivos que tenemos en el Congreso y que, de nuevo, en esta construcción del equipo que hemos desarrollado, tiene que ver con, de nuevo, fortalecer la posibilidad de la vida judía. Y el florecimiento de la vida judía tiene dos facetas. Una es construyendo la comunidad hacia adentro y otra es trabajando el vínculo de la comunidad con la sociedad. Y en ese sentido esperamos poder aportar a una mejor relación, que esto tiene que ver mucho con la misión del Congreso, que es cómo nos establecemos los vínculos con los no judíos. Y a partir de ahí, decirme que tengamos la posibilidad de mejorar las condiciones de las comunidades judías en sociedades donde haya más pluralismo, más respeto, y para eso estamos trabajando y esperamos que en eso podamos hacer nuestro aporte y que las comunidades judías tengan la posibilidad de llevar adelante una vida digna como comunidad judía en una sociedad que los acepte como judíos. ¿Y Claudio Epelman? Sacándose la ropa de director. Ojalá podamos promover dos ejes de trabajo que son centrales, que para mí son una motivación muy significativa. Uno es la que señalaba recién, que podamos hacer que mujeres puedan participar en el liderazgo comunitario y que jóvenes puedan participar en el liderazgo comunitario. Al respecto de los jóvenes, muchas veces yo llegué y fui director del Congreso Judío con 33 años y me miraban raro, porque la verdad era raro que haya un director del Congreso Judío de 33 años. Y creo que una de las cosas más, no voy a decir desagradables, pero una de las cosas más difíciles de sobrellevar es cuando te decían, bueno, aprende cómo se hace, así cuando sos grande lo podés hacer. Y yo decía, no, lo vengo a hacer ahora con 33 años. Bueno, más no te fue. Bueno, pero ojalá podamos hacer que muchos jóvenes con mucha juventud puedan participar de la vida comunitaria, no aprendiendo de los grandes, sino enseñándole a los grandes cómo desde un lugar de joven también se puede construir comunidad. Claudio, gracias. A vos. Me noté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.